Sin duda, en la actualidad, el debate más relevante es aquel sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Hemos escuchado de todo, desde escenarios pesimistas, mientras que otros lo ven como una gran oportunidad. Es por esto es que en la inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Derecho, bajo el nombre Impacto de la Inteligencia Artificial en la Enseñanza del Derecho, hemos querido generar una instancia de conversación sobre las oportunidades y los impactos que la inteligencia artificial supone en el ejercicio y enseñanza del derecho y la administración pública. Junto con agradecer la participación de cada uno y cada una de ustedes, saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Pilar Romallera, rectora de la Universidad de las Américas. Paulina Hernández, secretaria general de Universidad de las Américas. Claudio Pablaza, vicerrector de sede Santiago. Jaime Fathers, vicerrector académico. Erwin Krausoff, vicerrector de investigaciones. Daniel Montalva, decano de la Facultad de Derecho. Gonzalo Isla, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios. Directores de escuelas de Derecho, de Administración Pública y directores académicos y de carrera. Directiva de la ASOFIN, Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional del Deporte. Leopoldo Ramírez, académico de la Universidad Nacional Andrés Bello. A nuestros académicos, administrativos, egresados y especialmente a los estudiantes de las distintas carreras de la facultad y a todos y todas quienes están aquí presentes y a quienes nos acompañan vía Zoom. También, muy especialmente, saludamos a los expositores del día de hoy. Ramiro Mendoza, Claudio Magliona, Alejandro Dickinson y Emilio Pfeiffer. Los invitamos a la interesante conversación que tendremos este mediodía y también a que participen activamente enviando sus preguntas a través de sus redes sociales, uniéndose a nuestras cuentas de Instagram, UDLA Derecho Chile, Facebook, UDLA Derecho Chile y LinkedIn Facultad de Derecho UDLA Chile. Para dar inicio a esta actividad, dejo con ustedes al decano de la facultad, Daniel Montalva. ¿Se escucha, no? Sí. Muchas gracias, Francisca. Vamos a... Ahí está. Gracias. Muchas gracias, Francisca. Bueno, sumarme a los agradecimientos a la rectora, a los vicerrectores, los directores académicos de campus, a Gonzalo, también a Katy y a Paulina. Emilio, Alec, Ramiro y Claudio van a hablar de la inteligencia artificial. Lo van a hacer mucho mejor de lo que podría hacer yo. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es una pequeña introducción yendo un par de años atrás. Primero me quiero quedar pegado con esta lámina. No la encontré tan bonita, pero no tuve que hacer, la creé yo sin hacer absolutamente nada. Simplemente le pedí a ChatGPT y le pregunté ¿cuál sería una buena lámina para empezar una presentación del impacto de la inteligencia artificial en el derecho? Y me dijo, tienes que hacer un tribunal futurista, donde salgan imágenes holográficas, etc. Yo simplemente copié eso y lo metí a otra aplicación que se llama EAR. Entonces, simplemente con esa instrucción, me dio esta propuesta, sin hacer absolutamente nada. O sea, eso es la facilidad que tenemos nosotros con la inteligencia artificial. Tiene varios errores, por ejemplo, no sé por qué en la bandera de Chile me puso el escudo de México, y no sé si es muy futurista lo que estamos viendo, pero bueno, no sé qué significa esa cúpula arriba. Pero bueno, como les decía, yo quiero volver hace no mucho tiempo atrás, simplemente 7 años atrás, cuando esto fue la portada que se viralizó por todas partes. Claudio lo sabe muy bien como abogado de Facebook y Google, todo lo que era la importancia de los datos personales. Es una revolución que el año 2017, hace 7 años ya, los datos personales ya venían para quedarse. Y era una revolución que hacíamos con la protección de datos, cómo trabajamos, está toda la Unión Europea buscando qué hacer. Solo como nota al margen, para que lo vean Ramiro con Claudio, 7 años después, recién ahora vamos a tener una ley de protección de datos. 7 años después de que empezó el tema de la protección de datos. Nos saltamos un año, la 4ª revolución industrial. Esta va a ser la revolución más rápida que hemos tenido. 2017 datos personales, 2018 ya estamos todos con la 4ª revolución industrial, que el concepto que hablaba en todas partes era lo único que la realidad es líquida.
se transforma constantemente. Todas las empresas empezaron con la transformación digital. Empresas enormes empezaron a crear sus departamentos de transformación digital para ver cuáles son las nuevas habilidades que necesitaban tener los abogados. O sea, no solo los abogados, sino que todos los trabajadores. Se eliminaron puestos de trabajo, se hicieron todo tipo de estudios con la Fundación Chile, con universidades como esta, tratando de ver cuáles son las habilidades que se necesitaban en el mundo del trabajo. 2018. Después de eso tuvimos Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things, etcétera, 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 para llegar 8 años después, 7 años después o 6 años después a esto, a la inteligencia artificial. Cuando uno dice inteligencia artificial, estuve a punto de poner un robot así, a punto de matar a la humanidad, entonces dije, para no caer en lo mismo de siempre, decidí traer esta revista. Esta es la primera revista, una revista alemana que hecha 100% con inteligencia artificial. No solo las imágenes, por ejemplo, son una foto, sino que es una creación de inteligencia artificial, sino que también tiene 170 páginas de contenido. Y todos los contenidos también creados con inteligencia artificial. Mónica y otros periodistas me miran así con cara de susto. Sí, es complicado. Pero, por ejemplo, y me quedé con esa lámina que al medio tiene una entrevista que tiene la revista, que es Pantarrey, que es la inteligencia artificial con Albert Einstein, y empiezan a filosofar sobre el amor. Y dice, el amor es relativo. Entonces, lo que les quiero decir, si bien la conversación de hoy habla de la inteligencia artificial, lo importante que tenemos que ver es este crecimiento exponencial que tiene el conocimiento. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, lo más probable es que el próximo año vamos a estar hablando de computación cuántica o cualquier otra cosa que ni siquiera hemos pensado todavía. ¿Esto a qué se debe? A la curva de duplicidad del conocimiento que señaló en 1982 Keller y que decía que para el año 1900 el conocimiento se duplica cada 100 años. Para el año 45 se duplicaba cada 25 años. Para el año 1982, con la creación de IBM y con todo el avance de la tecnología, se decía que el conocimiento se duplicaba cada 13 meses. La proyección es que ahora el conocimiento se duplica cada 12 horas, después de la penetración de Internet. Por lo tanto, este es un video que les quiero mostrar ahora. O sea, lo que les quiero decir es que está creciendo todo tan rápido que tenemos que prepararnos. Y esto es una pregunta más para los académicos que para los estudiantes. Nosotros tenemos esa duplicidad del conocimiento en la forma que hacemos las clases. Por eso a todos los profesores que están acá les voy a mostrar un video de Santiago, primero en 1930, 50, 70, 2020, y vean dónde estaban ustedes cuando nacieron, cuál fue el año que ustedes estudiaron, y vean si es que hay suficientes cambios a lo que tenemos actualmente para decir que son necesarios actualizar la forma en que enseñamos el derecho. Esto fue en 1930, menos de 100 años atrás. Como ven, eso es más cercano a 1850 que a 1950. Después tenemos 1950. También se ve que hay un avance, pero también bastante alejado de lo que tenemos ahora. Vemos, todas estas son las mismas imágenes, son unas imágenes, traté de buscar lo que encontré nomás del centro. Después tenemos 1970. Las mismas calles donde ustedes caminan para llegar a los que están en Santiago Centro. Cuando van al centro son exactamente las mismas calles que están viendo ahora. Algunos van a decir, no, pero es que esto es... Miren esto es el año 2020, hace solo 20 años atrás. Ustedes me podrán decir, bueno, es que la calidad de las grabaciones que existían en esa época no son las que tenemos ahora. Pero eso es solo para un ejemplo de cómo ha cambiado la sociedad, y no solo a nivel internacional, sino que en la misma forma en que vivimos. Este Chile, este Santiago del año 2023, es muy distinto al Chile incluso del año 2000. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿seguimos enseñando el derecho de la misma forma que lo hacemos hacia el año 2000, incluso más hacia el año 1970? Esas son las preguntas que esperamos que nuestros expositores puedan contestar el día de hoy. Y simplemente me quiero quedar con una anécdota. Hablamos del avance de las tecnologías. Me quiero quedar cómo pensamos nosotros los abogados el avance de la tecnología. Yo cada vez que me he juntado con alumnos y con profesores, hasta el cansancio salgo este ejemplo, que habla de un profesor, o sea, perdón, no sé qué pasó. Bueno, ya. Ya. Era un abogado en Estados Unidos que usó la inteligencia artificial para presentar un caso. Se metió con ChatGPT y le dijo, ChatGPT, necesito que me des 15 causas que fundamenten todas las peticiones que yo tengo que hacer frente a este tribunal. ChatGPT le presentó las 15 causas y el abogado le preguntó, ¿todas las causas que tú me estás dando en este minuto son reales y se pueden buscar en cualquiera de las fuentes comunes del derecho? Y ChatGPT, obviamente, como no sabe decir que no, le dijo sí, todas las fuentes son reales y se pueden buscar los principales buscadores de derecho. Obviamente, las 15 causas eran todas inventadas por ChatGPT. ¿Cuál fue la reacción del Colegio de Abogados estadounidense y de los principales abogados de Estados Unidos? Fue que esto demuestra que no hay que cambiar las cosas, que siempre tenemos que mantenernos haciendo, como los abogados es tan importante el presente para nosotros, siempre tenemos que quedarnos en el status quo y no tenemos que avanzar. Entonces, que esto demostraba que la inteligencia artificial era simplemente un error y que nosotros tenemos que seguir haciendo exactamente las cosas de igual manera.
A ver si la siguiente parte, ahí, esta sí crece. Esto es un error conceptual enorme, porque inteligencia artificial simplemente es un vector, es una herramienta. Según una encuesta de Goldman Sachs, un banco estadounidense, el 44% de las funciones que hacen los abogados se pueden hacer por inteligencia artificial. Entonces, simplemente porque un abogado se equivocó y confió ciegamente en inteligencia artificial, decir que nosotros tenemos que abandonar la inteligencia artificial y volver a los inicios y mantenernos, como bien decimos los abogados en Chile, hay que hacer las cosas como siempre se han hecho, es exactamente el error que no tenemos que cometer. Por eso no quiero alargarme mucho más con esto, era simplemente hacer un pequeño introducción, porque ahora tenemos una presentación de lujo, así que volver a agradecer a Ramiro, a Claudio, a Alex y a Emilio. Y eso, estoy confiado, estoy feliz que la sala esté llena, porque sé que van a aprovechar mucho este conversatorio, no solo los alumnos, sino que especialmente los profesores, porque somos los que tenemos los mayores desafíos en la enseñanza del derecho. Así que muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, decano. Para continuar, les comentamos que la actividad de hoy se realizará en 2 bloques. En el primero expondrán Alejandro Dickinson y Emilio Pfeiffer, quienes abordarán el contexto general de la inteligencia artificial y su aplicación al derecho. Posteriormente, desarrollaremos un diálogo con Ramiro Mendoza y Claudio Magliona, quienes junto al secretario académico de la Facultad de Derecho, Williams Valenzuela, quien oficiará de moderador, discutirán sobre las implicancias de la inteligencia artificial en enseñanza y ejercicio del derecho. Invito a subir a los expositores del primer bloque. Mientras ellos suben, quisiera presentar a Alejandro Dickinson, ingeniero electrónico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, especializado en inteligencia artificial en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Cofundador de empresas como Zeppelin y actualmente es CEO y fundador de 42X. Por su parte, Emilio Pfeiffer, abogado de la Universidad Católica de Chile, Master in Business and Administration, MBA, de la Universidad Hedge, París, Francia, con un intercambio en la Universidad de CIPS, Shanghai, China, ha sido asociado del estudio Filippi, Chief Legal Officer and Chief of Staff de Zeppelin, entre otros. Actualmente es CEO y fundador de 42X. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias a todos por recibirnos. Yo soy Alex Dickinson. Emilio, estamos muy contentos de poder estar acá exponiendo. Lo que estamos viendo hoy de la inteligencia artificial, la verdad que es una muy buena oportunidad para todos nosotros. Tenemos una postura dentro de 42X de pensarlo como una herramienta y no más que eso. Al final del día hay muchas tecnologías que van surgiendo, pero es muy importante poder encontrarle el valor concreto y en particular dentro de lo que es el área de legales. Nosotros en particular, Emilio va a hablar más en detalle de esto. Creemos que hay muchísimas oportunidades para poder transformar la forma en la que se vienen haciendo las cosas. Y si lo llevamos a lo que es pensarlo como una herramienta, si antes poner un clavo en la pared se hacía con una piedra y uno había que golpearlo y se te rompía la piedra y no era muy eficiente hacerlo así, cuando apareció el martillo eso se empezó a hacer un poco más fácil. Y de repente podíamos usar el martillo para poder colocar el cuadro de forma más rápida. Y eso abrió un montón de posibilidades desde el punto de vista de construcción para armar edificios y hubo muchas derivadas a raíz de eso. Esto es un poco lo mismo. La inteligencia artificial tiene un montón de terminología que a veces abruma un poco, confunde o marea o da miedo quizás, pero creemos que eso no sirve y no es útil ni es productivo dedicarle tiempo pensándolo así. Obviamente hay que tomar resguardos y hay que hacerlo bien y podemos ahondar un poco en cómo hacer eso de forma responsable y parte de esas prácticas son importantes, pero hay una oportunidad en este minuto, creemos, como nunca hubo antes y creo que la oportunidad la van a tener muchos de ustedes también como para verlo a futuro. En los próximos 10, 20, 30 años se va a acelerar mucho lo que fue la transformación tecnológica y en particular en derecho, en legales y en todo lo que es gestión de información va a haber una oportunidad bien grande.
No sé, Emi, si querés que vayamos haciendo un ping-pong de esto, pero... Sí, en realidad, al fondo, yo me gustaría como partir comentando también un poquito de llevar esto a los casos prácticos, ya cómo la aplicación de la inteligencia artificial ha ido impactando el derecho. Entonces, haciendo un poco el fondo el comparativo con lo primero que decía Alex, que yo creo que acá todos hemos utilizado ChatGPT, o fue el primer impacto que produjo la inteligencia artificial generativa, que si bien nos viene acompañando desde hace su buen número de años, desde hace un par, por así decirlo, ya venimos todos aplicando y jugando un poco con la tecnología, etc. Pero ChatGPT tiene algunas limitaciones. Entonces, estas limitaciones de uso son que alucina, como en el fondo comentaba Daniel, que muchas veces uno va, le pregunta, o el caso de que se mencionaba ahí en Estados Unidos, uno va, le pregunta y sencillamente miente, o dice algo que no es totalmente ajustado a la verdad. Al mismo tiempo, también tiene lo que se llama como bias, que hay como alguna predisposición a contestar algo de alguna manera que no necesariamente se ajusta a la verdad o en realidad es discutible y lo está contestando como si fuese algo totalmente cierto. Y al mismo tiempo tampoco tiene la información que a nosotros nos gustaría que tuviese o una información localizada. Entonces, para llevarlo al caso del derecho, no tiene la información particular acerca del derecho chileno. O si la tiene, también tiene la información de los 200 y tantos países que existen en el mundo. Entonces, por ahí se presta para confusión. Entonces, esta es como la primera fase que nosotros vemos de aplicación en el mundo del derecho, que nos permite, bien, consultarle a ChatGPT acerca de, por ejemplo, redáctame una cláusula de confidencialidad. Me va a traer una, probablemente de Estados Unidos, una mezcla. Le puedo decir algo de Chile, va a tratar de ajustarse a algo de Chile, pero no siempre va a ser fidedigno o podemos confiar totalmente en esa información. Podemos pedirle otras cosas, que nos ayude traduciendo o redactando algún otro documento o que mejore la redacción de un texto, pero nuevamente lo va a hacer de una forma muy genérica. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a una siguiente fase, que nosotros como empresa transitamos en el fondo desde principios del año pasado, que es permitir que los usuarios puedan trabajar con su propia información y con sus propios parámetros, evitando ciertas alucinaciones. ¿Cómo lo hacemos esto? Controlando la herramienta. Entonces, trabajamos con modelos fundacionales, que ChatGPT corre con uno de estos modelos fundacionales, pero existe múltiples modelos fundacionales. Algunos, de hecho, se están creando con casos más específicos. Tenemos modelos como el Mistral, que está más focalizado en Europa. Me quiero detener, de hecho, acá para pasarle la palabra un poco a Alex, para que si nos puede comentar un poco acerca de los modelos fundacionales, que es sobre lo que se construye la herramienta, para después poder seguir comentándoles acerca de las siguientes fases de la aplicación de la tecnología que estamos viendo. Dale, si me permiten, me voy a mover acá porque quizás es más fácil para ver los que están ahí. Bueno, para poder de alguna forma simplificar un poco qué quiere decir todo esto, porque en la terminología a veces uno se marea lo que es la cosa. Creo que todos conocen Wikipedia, es una página donde uno puede averiguar muchas cosas. Imaginen si pudieran agarrar Wikipedia y descargarla toda y meterla dentro de una pelota. Y ahora tienen la pelota y se la pueden llevar a donde quieren y le pueden preguntar a Wikipedia todo lo que quieran, ¿sí? Y te lo va devolviendo. Entonces, el modelo fundacional de alguna forma lo que hace es eso. O sea, uno agarra información, la comprime y ahora le puedo hablar a eso y me lo devuelve y puedo hablarle de forma natural. Y eso es la gran revolución de todo esto, lo que inspiró un poco a que todo el mundo se entusiasme con esta cosa, porque simplificó mucho el acceso a cosas tecnológicas que de repente eran de uso más fácil o simple a gente que por ahí podía programar las computadoras. Al pasarlo al lenguaje natural, lo que hace es que de alguna forma todos podamos hablarle a estas cosas y a la información. Y eso hace que se extraen 1.000.000 de posibilidades. Lo que pasa es que no siempre funciona bien como comentaba Emilio, y los modelos fundacionales, dependiendo de cómo uno pregunta y la respuesta y el contexto que uno le pone a esos modelos, la respuesta que te pueda llegar a dar. Entonces es muy importante trabajar esa información y hacer las preguntas en un formato que sea preciso o tener las herramientas que complementen aquello donde la herramienta no funciona bien para que te devuelva la respuesta en el formato que vos necesitas para poder asegurarte de que no tengas ni sesgo, ni problemas de seguridad o que te responda de alguna forma con el contexto que vos querés dentro de la organización en la que estás. Entonces allí, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿O cómo se puede
hackear o controlar un poco el fondo del uso de la inteligencia artificial y sacarle su máximo potencial. Entonces, hablábamos de que nosotros podemos utilizar este gran cerebro, que son los modelos fundacionales, con nuestra información. Entonces, a la hora de si antes le pedíamos a ChatGPT que nos redactase una cláusula de confidencialidad, nos iba a traer una que quizás de Noruega o de Honduras, si fuese en español, qué sé yo, y no pudiésemos controlar ese contenido, nosotros ahora, con nuestra información, las cláusulas de confidencialidad que nos gustan a nosotros, las podemos cargar en el sistema. Las podemos entrenar modelos de inteligencia artificial, o más que modelos, en realidad, acoplarnos a ciertos modelos de inteligencia artificial para que utilicen nuestra información. Al mismo tiempo, no solo con la información podemos trabajar, sino que también con los parámetros. Entonces, si yo le puedo decir o entrenar el fondo este asistente de inteligencia artificial diciéndole, si yo soy el divulgador en la relación contractual, la cláusula de confidencialidad naturalmente tiene que tener parámetros distintos a de si yo soy el receptor de la información, porque voy a estar en una posición de obligación distinta. Por lo tanto, podemos entrenarlo para que cumpla con ciertos parámetros y cuando me haga una recomendación o una revisión de una cláusula de confidencialidad lo haga de otra manera. Entonces, esto nos lleva como a otros niveles, porque esto que estamos comentando es como, no sé, la segunda generación al final del día. Después de ChatGPT viene esta segunda generación. Pero después nosotros podemos empezar a generar revisiones de contratos automáticas. Entonces, si un contrato tiene determinadas cláusulas, volviendo al ejemplo de la confidencialidad, un NDA puede tener como ciertas cláusulas tipo o contratos de prestación de servicio, podemos entrenar modelos para que revisen estos contratos en particular, que se manejen en las cláusulas tipo y nos pueda levantar algún red flag o lo revise. Y todo esto puede correr de forma automática. Entonces, estamos viendo que estudios de abogados ya incorporan estas herramientas para hacer estas revisiones o antes de que salgan los mismos contratos se pase por un control previo de red flag o incluso en los procesos de due diligence. Entonces se puede correr, por ejemplo, los procesos de due diligence muchas veces se revisan múltiples contratos laborales para empresas más grandes o hay veces que incluso del fondo se omiten esas revisiones, pero son muy importantes. Entonces se podría revisar automáticamente y parametrizar cláusulas importantes o condiciones importantes de todos estos contratos laborales. Entonces, poder tener cuándo esa persona partió trabajando, cuál es la duración del contrato, cuál es si el artículo 22 o hoy día las 40 horas, etc. Entonces podemos parametrizar y conocer toda esta data de múltiples contratos a la vez. Y lo mismo podría ser replicable a contratos de servicio o contratos de financiamiento, etc. Entonces, vemos que no solo hay un valor intrínseco como en la revisión particular de los contratos, sino que también en la administración de los mismos, pudiendo generar alertas también sobre esta misma información. Entonces nosotros, bueno, también hay herramientas que el fondo nosotros hemos desarrollado en 42 para poder procesar toda esta información al mismo tiempo. Y aquí para tratar de cerrar un poco esto, después podemos ver que hay otros niveles de donde puede llevar nos puede llevar la inteligencia artificial. Es que si nos empezamos a integrar con otras aplicaciones. Entonces, recapitulando, imagínense que tenemos una aplicación que nos permite el fondo revisar y con los parámetros, con nuestra información, contratos de financiamiento. Pero este contrato de financiamiento nos subimos a un Meet, a un Zoom, a negociarlo con los abogados de la contraparte. Entonces, tenemos un apoyo, que es un asistente que asiste a esa misma llamada y nos puede estar apoyando en tiempo real con la revisión de este mismo contrato, otorgándonos parámetros. Siempre va a haber un humano, pero en el fondo vamos a tener ahí como la muelita, por así decirlo, dándonos recomendaciones. Y luego podría el contrato incluso estar modificándose en tiempo real mientras se discute con el abogado de la contraparte. Yo creo que esa va a ser una transición de la inteligencia artificial que vamos a ver. Y después viene el tema de lo que hablábamos, que si bien podemos empezar a controlar y darle parámetros a la inteligencia artificial, etc., no hay nada como que exista un modelo nativo con nuestros datos y con nuestros parámetros. Entonces, probablemente vamos en esa línea y es algo que nosotros ya estamos empezando a revisar. Quizás no es un modelo de derecho chileno en general, pero sí modelos específicos como, por ejemplo, revisar un NDA, un contrato de confidencialidad, en derecho chileno, poniéndonos en distintas situaciones macro. Entonces, de alguna manera, el norte de donde va esto es a conectar distintas fuentes de información, distintas aplicaciones y variables con un objetivo concreto. No para reemplazar
creo yo, la labor del abogado, sino que para potenciarla aún más y que cada vez seamos todos más estratégicos. Y esto es transversal, creo que a cualquier profesión en definitiva. Quizás de forma intuitiva, cuando se comenzó a discutir de inteligencia artificial, la gente como vinculaba mucho el texto con la labor de abogado, se vinculó rápidamente a nuestra profesión como el gran reemplazo, etcétera. Pero creo que hoy día se está viendo por igual a lo largo de todas las profesiones, todas las áreas, etcétera. Y es importante conocer las oportunidades, las limitaciones y dónde nos puede llevar el fondo la tecnología el día de mañana. Sí, creo que tenemos que ir cerrando, pero en definitiva, si se tienen que quedar con algo, yo diría prueben, investiguen, usen las herramientas, es la mejor forma de poder aprender a usarlas. Se puede hacer en entornos privados, seguros, no tienen que exponer ninguna información sensible para poder hacer todo esto. Y bueno, en cualquier caso estamos en contacto a través de la universidad como para poder ayudarlos con lo que necesiten. Eso. Gracias. Muy interesante la exposición, le agradecemos a ambos. Ahora, para profundizar sobre este relevante tema y su impacto en el derecho, invitamos a subir al escenario a Claudio Magliona, a Ramiro Mendoza y al secretario académico de la Facultad Williams Valenzuela. Ramiro Mendoza es abogado de la Universidad de Chile, ex decano Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex Contralor General de la República, ex presidente del Colegio de Abogados, integrante de diversas comisiones asesoras presidenciales, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos y socio del estudio jurídico MOMAC Abogados. Claudio Magliona, abogado y académico de la Universidad de Chile, máster en Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Actualmente socio del estudio Magliona Abogados. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, muy buenas tardes a todos y especialmente a los panelistas o invitados que en esta tarde ya nos van a acompañar a reflexionar un poco sobre el tema central de esta convocatoria y que dice relación principalmente con la enseñanza del derecho, la enseñanza de las ciencias sociales en general y cómo esto va a afectar el ejercicio de las distintas profesiones. Y ya hemos escuchado lo que dijo el decano, lo que dijeron los panelistas anteriores sobre el uso de la inteligencia artificial y esta herramienta que está hoy día presente y desde hace mucho, pero que recién estamos viendo sus potenciales. Y para esos efectos yo quiero que nos vayamos directo como al tema central, y es ver si las universidades en Chile, principalmente las escuelas de Derecho, las escuelas de Administración Pública, están preparadas para efectos de esta nueva era, de esta nueva tecnología, esta era de los datos, esta era en que la inteligencia artificial se transforma en una herramienta fundamental que los estudiantes ya utilizan, que los docentes ya emplean. Entonces, ver si estamos preparados o qué cambios previsibles ustedes pueden avisorar respecto de la enseñanza del derecho específicamente y también del desarrollo de distintas políticas públicas. No sé si Claudio o Ramiro quieren comenzar. Yo quiero hacer un comentario, si me permiten, respecto a la enseñanza del derecho. Yo cuando partí la práctica de derecho, no tenía correo electrónico. O sea, para que entendamos un poco lo que estamos hablando. Hoy día escucho a Emilio y escucho a Alex hablando de todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. No tenía correo electrónico. Luego tuvimos un correo electrónico que era un correo electrónico para todo un estudio jurídico de, en esa época, 40 abogados. Entonces, tratemos de entender un poquito. Internet llegó a Chile, se masificó 94, 95, salvo los que tenían acceso vía universidad. Lo que nos tocó a nosotros, el procesador de texto, la revolución que estamos viviendo. Si estamos preparados, yo digo inmediatamente que no estamos preparados. Estamos viviendo hoy día un fenómeno que nos está alterando y cambiando. Y para hacer la introducción corta, cuando empezó el proceso de automatización de funciones,
yo me quedé muy tranquilo porque me acuerdo haber visto una pirámide que decía que al final del día las actividades como las de derecho pensante iban a ser las últimas de ser reemplazadas. Y no era así. Y no era así. Y pareciera ser que ahora está surgiendo una nueva data que nos está diciendo, y lo digo con todo respeto, nos está diciendo que las carreras, las profesiones como las de nosotros, en que uno decía, no, yo tengo que pensar mucho, son las que tienen una mayor tasa de reemplazo. Y tenemos que ver y tomar atención. Y está saliendo información sobre, en materia de remuneraciones, por ejemplo, albañiles, personas que están haciendo actividades físicas, cuyos honorarios están subiendo y demanda, porque al final del día, quien pone un ladrillo no puede ser reemplazado. El plano de arquitectura, el plano del contrato, pareciera ser que la inteligencia nos va a reemplazar. Y ante esa situación es que tenemos que estar alerta y vamos a tener que ver cómo enfrentamos este nuevo fenómeno. Con eso parto la introducción, después quiero hacer otros comentarios, William, pero se lo dejo al profesor Mendoza. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue súper desafiante la exposición. Además, agradezco la presencia de la rectora, de los vicerrectores, de los profesores y alumnos que nos acompañan. Yo creo que hay dos explicaciones que dar. La primera, que tiene que ver con la edad, y me refiero a lo que decía Claudio, ¿cierto? En mi época no había ni siquiera ordenadores, eran máquinas de escribir. Entonces uno en realidad tenía que usar papel calco para tener una copia, y si se equivocaba había unas cositas blancas, que uno, el Tipex, digamos. Esa era la historia, la historia mía. Lo segundo es que ando siempre súper desubicado. Yo pensaba que esta era una charla de tecnología, entonces era más desafiante, y nosotros acá todos con corbata y yo vine sin corbata. Entonces el decano así, impecable, parecía novio, digamos. Entonces yo me sentí como, chuta, no me dijeron nada del código de vestir, así que segunda explicación. Yo quiero tocar levemente en línea con lo que dijo Claudio, y en realidad voy a responder la pregunta de si estamos preparados o no, pero después de una pequeña reflexión. La primera reflexión que quiero hacer es respecto a la presentación de nuestros expositores. El primer susto, en realidad, que produce la tecnología de la información es que en realidad jodimos. Ese es como jodimos, estamos jodidos, viene la tecnología de la información. Pero esa es una mirada en realidad bien baladí y bien pobre, porque en realidad lo que está capturando, y lo dijo Emilio varias veces, en realidad son parámetros, son capturas de datos, son datos que se organizan de una determinada manera, pero necesitan una mirada del abogado, necesitan una mirada del profesional. Es decir, en realidad si me ponen el ChatGPT me hace una demanda, ¿cierto? Y yo no tengo la capacidad mínima cerebral, intelectual para detectar, digamos, el contenido real de esa demanda, estoy en un problema. Entonces, yo creo que primero no murieron los códigos, no murió la enseñanza del derecho. Lo que debe transformarse, y lo dijo Emilio también, hay que hacer una mirada estratégica en la formación del derecho. Y eso yo creo que, primera dificultad, no tenemos ninguna capacidad de afirmar o de entregarle a la sociedad profesionales que tengan miradas estratégicas en la formación jurídica para los efectos de tener la capacidad de entender el fenómeno de la transformación del dato. Porque además los abogados, no sé por qué cosa, en la cabeza, una cuestión mental severa, cuando uno les explica algo técnico, oye, no, si yo estudio derecho. Como si el estudiar derecho fuera una consecuencia de tener una inhabilidad lógica, racional, científica en la cabeza. Son como... Entonces uno debería sacar la consecuencia de que, entonces es un estúpido que está estudiando derecho. Claro, entonces eso es una cuestión bien desafiante. Oye, no, tenemos contabilidad. Sí. Entonces yo, mira, y por eso traje este diario, no es que esté leyéndolo, sino que el diario lo traje por varias razones, porque olfateé esta cuestión que me servía para dar esta charla, el diario del sábado, ¿cierto? Y cuando uno da vuelta a estas páginas, fíjense, mire, pasa, digamos así. Oye, en realidad
oye, da vuelta y vuelta y dice, oye, parece que traje el diario equivocado. No. Las empresas hacen casting de gerentes de inteligencia artificial. Entonces aquí, un tremendo artículo. ¿Cómo las empresas hacen casting de gerente de inteligencia artificial? Ah, eso es para computines. No, si también un abogado puede ser gerente de inteligencia artificial. También puede serlo, pero necesita herramientas. Entonces la primera respuesta a la pregunta es, otra pregunta, ¿las universidades están dando esas herramientas? ¿O las universidades en realidad están siguiendo el ritmo que supone, como decía bien nuestros opositores, el no hacer cambio? Como decía Claudio, oye, esta petrificación de no, hagamos que todo siga igual. Entonces yo creo que si uno, oye, este diario, las acciones IPSA que cotizan más baratas con respecto a su historia, una cuestión respecto a las tecnológicas. El logo de Wall Street que brilla este año y gusta a todos los expertos. Todas las empresas tecnológicas están así como en levadura desde el punto de vista de su valor en Wall Street. O sea, una sola, el precio objetivo, ¿cierto? De Amazon está por lo menos unas 50 veces más de lo que se previó el año pasado. Entonces uno dice, oye, qué raro. Este es un diario que en realidad, halving de Bitcoin promete impulso a otras criptomonedas. Oye, ¿criptomonedas? ¿Y qué serán las criptomonedas? No, yo no entiendo eso, no sé lo que es blockchain. Tenemos como un bloqueo en la cabeza que nos impide acercarnos a esta nueva fuente de información. ¿Y qué es lo que quiero transmitirles con esto? Quiero transmitirles de que aquí hay dos elementos que son claves. Uno que es el dato. El dato, tal como decía el decano, ¿cierto? Tiene cuando pone esa portada del Economist, lo que está diciendo esa portada del Economist y ese artículo es que en realidad la nueva fuente de riqueza en los años que vienen a partir de ese artículo va a ser el dato. El dato. Y claro, el dato tiene un valor en sí mismo, ¿cierto? Que tiene además una cosa que hay que proteger cuando se refiere a los datos personales, porque hay todo un régimen de protección a los datos personales. Y como el dato es poder, lo que viene encima es la regulación del poder. Porque esto no está lejos de la política. Lo que les quiero transmitir es que el poder siempre ha querido regular la riqueza y la quiere regular desde el punto de vista de distribuirla para disminuir las brechas de riqueza, o la quiere regular desde el punto de vista de otorgársela, ya no desde el punto de vista de la distribución, sino que desde el punto de vista de la calidad o la difusión de la política pública. Siempre está el poder metido. Y por eso que, si ustedes no lo han visto, oye, hace lunes 8 de abril, este mes, fue publicada la ley 21.663, que es la ley marco de ciberseguridad, y que trae una agencia de ciberseguridad. Y al otro lado, ¿cierto? Claudio, que trabaja en estos temas, ha estado siguiendo el tema de la Ley de Protección de Datos Personales 2, que trae otra agencia. Y trae otra agencia con otro régimen sancionatorio, y con otras multas, y con otras formas de ejercer las sanciones, con sanciones que, desde el punto de vista de ciberseguridad, a los sujetos de la ley le pueden llegar a significar $22 millones en sanción. $22 millones en sanción. Y lo estamos viendo eso en las escuelas de Derecho. Oye, ¿sabes que hay que acortar? No, y aquí hablo por la herida, porque yo soy profesor de administrativo, entonces hay que acortar administrativo, entonces hay que dejarle más a otras cosas, ¿cierto? A comercial, cuando en comercial no han inventado un contrato nuevo hace 50 años, digamos. Y cuando uno se da vuelta y está atacado, digamos, por el derecho administrativo y la regulación del Estado. Entonces, sí, tenemos nuevas cosas. No creo que estemos a la altura en las facultades de Derecho, pero lo que más me preocupa a mí es que lo que hay como transformación es algo que se llama el subdesarrollo tecnológico. Nosotros ya estamos hace tiempo perdidos en la carrera de salir del subdesarrollo económico. Es decir, nos estancamos bastante, ¿cierto? Quedamos como bien. En algún minuto, ¿cierto? Todos decían, oye, vamos saliendo del túnel, vamos a tener la condición de desarrollo de Portugal o de España. Hoy día Portugal y España, ¿cierto? Van con un convertible, ¿cierto? Rasgado delante de nosotros y no los podemos pillar.
Pero lo más triste de esto es que podemos empezar a estar en el subdesarrollo de las tecnologías de la información. Y ese subdesarrollo sí que nos va a dejar siempre en el campo de la pobreza desde el punto de vista del desarrollo de nuestros países. Entonces yo creo que estamos en deuda, sin duda que estamos en deuda. Las universidades tienen además el problema en Chile, porque ya no es una cosa buena, es un problema, que en las carreras de Derecho funcionan en la medida que la Corte Suprema autoriza los cambios de programa. Entonces cuando, entre comillas, oye, Diego Montalva plantea una innovación en el currículum, ¿cierto? Y lo lleva a la Corte Suprema, ¿para qué? ¿Tecnologías de qué? No sé, pónganlo en sistemas jurídicos, algo ahí, y no es eso lo que necesitamos. Esa es mi conclusión. Me parece muy bien. Antes de darle la palabra a Claudio, efectivamente, como bien planteaba el profesor Mendoza, claro, estamos muy atrasados en regulaciones. Ciberseguridad acaba de salir, ley de datos, le falta un par de comisiones mixtas. También se está creando otra institucionalidad en lo que dice relación con el subsistema de inteligencia económica, que ahí va a estar una mezcla entre el Servicio de Impuestos Internos, aduana, la UAF y la CMF. Entonces, claro. Y asimismo, ley de inteligencia artificial, ley marco, se supone que esta semana, pero no pasó nada, la próxima semana se debiera presentar ese proyecto que trabajó el Ministerio de Ciencia y donde la universidad tuvo una participación porque se refundió el proyecto del Ministerio con la propuesta que presentó la Facultad de Derecho. Así que en ese sentido vamos avanzando lentos, pero Claudio, ahí a propósito de los datos nos quería plantear algo principalmente. Sí. Efectivamente, lo que mencionaba Ramiro, o sea, cuando uno ve la enseñanza del derecho, hoy día esto, y tomando lo que está señalando, esto no es solo inteligencia artificial. Si queremos entender inteligencia artificial, yo tengo varios proyectos de leyes y asignaturas, ¿no? El objetivo no es poner a derecho administrativo, limitar el campo del derecho administrativo, pero hoy día para estudiar inteligencia artificial tenemos que entender lo que afecta. Quiero hablar en dos dinámicas. O sea, tenemos que entender datos personales. Tenemos una ley de 1999 que se está actualizando en estos momentos. Y tenemos que entender la realidad de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial procesa o trata datos. Después, evidentemente, el proyecto de ley sobre ciberseguridad, que es proyecto de ley. Ayer tuve la oportunidad de estar con Daniel Álvarez hablando sobre las normas de ciberseguridad. Y cuando uno habla datos personales, inteligencia artificial, efectivamente viene el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre inteligencia artificial que dejaría atrás el proyecto de ley de Lago Marcino. Cuando uno habla de toda esa dinámica que estamos hablando, inteligencia artificial, datos personales, ciberseguridad, necesariamente tenemos que pensar en derechos y garantías personales. Porque todo este mundo, o sea, si se dan cuenta, la actividad económica, sin promocionar a nadie, ¿no es cierto? Pero la actividad económica, el comercio electrónico, nosotros lo estamos viendo, trae aparejado regulaciones digitales. Y cuando uno ve, y aquí me voy a poner un poco político, cuando uno ve un poquito la agenda política que sucede en el Congreso, los proyectos que hoy día están saliendo del Congreso son porque son transversales. Y los proyectos de tecnología, de regulaciones digitales, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, no tienen color político. No estamos hablando, aquí ya no estamos hablando de política y eso es una excelente noticia. Y la enseñanza del derecho tenemos que estar enseñando y cruzando datos personales e inteligencia artificial. Y hay otros proyectos, como muy bien mencionaba, que indirectamente afectan inteligencia económica, cumplimiento de obligaciones tributarias, que está siendo responsable. La responsabilidad del intermediario en el mundo digital es esencial. Es esencial la responsabilidad del intermediario. Nos cambia el paradigma. Siempre hablábamos de un proveedor, de un consumidor. Ahora nos encontramos con un proveedor, un intermediario y un consumidor. Mercado libre, inmediatamente, un mall virtual, ¿no es cierto?, en que tenemos nuevos actores que empiezan a relacionarse. Y por eso tenemos una ley CERNAC que te protege, pero resulta que te protege haciendo responsable a un intermediario. Tenemos una ley de cumplimiento de obligaciones tributarias que te va a poner presión a la recaudación a través de exigir obligaciones a los intermediarios. Y tenemos que ver hasta qué punto, ¿no es cierto?, los intermediarios tienen que ser responsables o no. Entonces, lo que quiero señalar es que la oportunidad está. La oportunidad de hacer enseñanza del mundo digital, el mundo de regulaciones digitales,
está sucediendo ahora. Y en este tema no estamos tan lejos de países que uno podría decir, ¿no es cierto?, que están, entre comillas, en el primer mundo, porque este fenómeno tecnológico que estamos experimentando, está experimentando todo el mundo. Todo el mundo está sorprendido en estos momentos y no sabe cómo reaccionar correctamente. No solo somos nosotros que tenemos, cuando hicimos la preparación de este panel, hablábamos con Alec, hablábamos con Emilio, hablábamos con Ramiro, y yo decía, la verdad que a mí se me hace muy difícil poder distinguir en qué momento dejo de estar en algoritmos y en sistemas predictivos y paso realmente a la inteligencia artificial. Es difícil saber dónde está esa frontera. No es llegar y decir, oye, en estos momentos sí está corriendo algo que está agregando más. Y respecto a ChatGPT, es otra fuente. Y entendámoslo, si esto se repite y se repite. Ayer discutíamos de los buscadores. Hablábamos de Google, de los buscadores de Google. Es otra fuente. Los sitios web donde yo busco información es otra fuente. O sea, pretender tomar ChatGPT y hacer una presentación sin verificar la fuente, la bibliografía y todo lo que significa, sobre todo en nuestra carrera, es de locos. No podemos hacer eso. Y en ese sentido quiero destacar un tema, porque el decano, con todo respeto, hay una foto de ChatGPT, ¿no es cierto?, que ocupamos de ChatGPT. Yo no sé si esa foto tiene protección de propiedad intelectual, por ejemplo. O sea, que también hay que incorporarlo en la propiedad intelectual. El hecho que algo esté en Internet no significa que sea de libre disposición. Tenemos la propiedad intelectual del fotógrafo, ley de propiedad intelectual. Si es que habían unas personas inventadas o no, teníamos derecho a la personalidad respecto al derecho a la imagen que, está en las personas, que aparece en las personas. Entonces, uno tiende a creer la misma foto de Einstein. Yo puedo contar una anécdota de una famosa consultora que inició y hizo el lanzamiento 5 años atrás basado en la imagen de Einstein. Einstein para acá, Einstein para allá. Y llaman como en el último minuto, yo recibo una llamada telefónica, oye, estamos haciendo esta campaña. Las fotos de Einstein no estaban en el dominio público. Dominio público significa patrimonio cultural común. La protección de la propiedad intelectual tiene un periodo de protección, vida más 75 años. Antes de eso yo no puedo utilizar esas fotos. Y resulta que todas las fotos que estaban utilizando eran fotos que había que pagarle a la Fundación Einstein. Y obviamente lo que significaba pagar a la Fundación Einstein por esta foto era más caro que la campaña completa que estaban haciendo en Chile. Entonces nos pusimos a encontrar fotos que fueran 75 años antes de la muerte de Einstein para cambiar la foto. Entonces, es bonito donde estamos. Hay un cruce de ramos, se incorpora la propiedad intelectual también en esto. Entonces, oportunidades y hacer que el mundo digital, en la carrera de Derecho, sea entretenido. Uno cuando ejerce, cuando uno está enseñando Derecho, hoy día hay tantas fuentes. En mi caso personal, permítanme referirme a mi caso personal, yo lo hago con un computador abierto, en que voy entrando, ley. Imagínense, nosotros cuando partimos, la ley era el código, ¿no es cierto? Sigue siendo el código, está bien, pero yo hoy día entro a BCN, Biblioteca del Congreso Nacional, saco las leyes, enseño, caso de inteligencia artificial, publico, entro acá, entro allá. Hagamos de la carrera de Derecho lo dinámico, activo, y nos permite tener una oportunidad de crecimiento gigante que antes no la teníamos. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, los cambios van a la velocidad de la luz, como decía el profesor Mendoza, efectivamente van en un convertible. Y en este caso, pasando desde la universidad, que ya veíamos el panorama, ahora, ¿cómo esto afectaría el ejercicio de la profesión? ¿Cómo afectaría el ejercicio de la abogacía? Más allá de que hoy día se pueden usar todas estas plataformas de inteligencia artificial, como veíamos en el bloque anterior, para redactar un contrato, para buscar un caso. Porque al final, de este abogado redactor que estábamos acostumbrados, que nos enseñaron a todos en la escuela de Derecho, de redactar un escrito, de redactar un contrato, de la prueba de comercial, hacer un pagaré, etc. Pero hoy día esto está predefinido, preestablecido, uno puede bajar la información, bajar varios modelos, pedirle a la propia inteligencia artificial que lo actualice. En ese sentido, ¿va a ser más importante el saber o el saber preguntarle a la inteligencia artificial, al chatbot que estemos utilizando, ChatGPT o lo que sea? Yo
Yo creo que el saber siempre es indispensable y el saber preguntar también es indispensable. O sea, yo creo que no es que uno sea más importante que el otro. Yo creo que un poco la clave está en lo que decía Claudio desde el punto de vista. Nosotros en el abordaje formativo del derecho tenemos una construcción silar, es decir, construimos silos. Entonces hay un silo que se llama, ni siquiera se llama derecho privado, el silo se llama derecho civil, entonces otro silo se llama derecho procesal, otro silo se llama derecho administrativo, otro silo se llama derecho constitucional. Y curiosamente, cada uno de esos silos está lleno de conceptos que en realidad son conceptos jurídicos que son sistémicos. Entonces, y lo que yo creo que es bien importante de lo que estamos empezando a tener una conciencia común de que estamos en un periodo de falla en la formación del derecho, es que como se nos expandieron las fuentes, es decir, aumentaron tanto el volumen de las leyes, nosotros ya no tenemos la capacidad, entre comillas, educativa de seguir abordando por silos, porque nos faltarían unos 12 años para tener todo el tratamiento de los ramos, digamos. Entonces hay dos formas de abordarlo, ¿cierto? O soy súper irresponsable y sigo con la enseñanza silar, o hago un esfuerzo sistémico para la formación y la enseñanza del derecho. Y eso, por ejemplo, en la universidad americana, entonces uno entra a derecho, entre comillas, después de haber estado 3 años abriéndose la cabeza, digamos. Abriéndose la cabeza desde el punto de vista cultural, abriéndose la cabeza desde el punto de vista de la lectura de los clásicos, abriéndose la cabeza leyendo también filosofía, y después uno entra 3 años, digamos, a la carrera de Derecho que dura 3 años. Pero no hay un derecho procesal, un derecho civil. El profesor de civil también puede hacer derecho constitucional, digamos, y el profesor y también hace derecho laboral. Entonces ustedes dirán, oye, pero ¿cómo? ¿Qué responsabilidad? Porque aquí el profesor de laboral... No, si uno debiese tener la condición y la capacidad para enseñar derecho sistémicamente. Y yo creo que en eso no es un problema, y yo les insisto, no es un problema necesariamente de la universidad, es un problema de que quien autoriza las mallas curriculares no les deja a la universidad la autonomía para el desafío que significa la enseñanza del derecho. Esto, algunos dirán, oye, aquí está haciendo una crítica. Sí, una crítica. O sea, si me parece que a esta altura nosotros o seguimos entonces, porque es curioso, la universidad da el título de médico cirujano y que puede intervenir y salir a operar al otro día, pero el título de abogado lo da la Corte Suprema. Una cuestión rarísima, rarísima. Estaría súper válido si la Corte Suprema ejerciera su rol de otorgamiento del título, pero también coexistiera un rol evaluativo y fiscalizador de la calidad de los abogados desde el punto de vista de la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema es un trámite. Nosotros llevamos, ¿cierto?, los antecedentes, que en realidad tenemos la práctica, tenemos el certificado de título de licenciado que nos da la universidad y en realidad estamos listos. Pasó que en la mayoría de las facultades sacaron las tesis de grado. Y la Corte Suprema no dijo nada. Entonces, curioso, porque hay universidades que siguen con la tesis de grado, hay universidades que hacen una tesina y hay otras universidades que piden un curso, digamos, final, digamos, en 5º año. La desigualdad, la asimetría, yo creo que nos puede causar, y en esto nos va a causar una ralentización desde el punto de vista de la incorporación y las capacidades para abordar el desarrollo de las tecnologías de la información. Y yo insisto en algo que dije al principio. Yo creo que hay un temor al lenguaje de las tecnologías de la información. Hay un temor desde el punto de vista del abogado. Le tenemos miedo al... Bueno, temor que los computines aprovechan, sin duda, porque en realidad los lenguajes crean percepción y la percepción crea captura y la captura crea monopolio. Entonces,
si yo estoy dentro del grupo de los iniciados, fantástico. Entonces, oye, parámetros, algoritmos. Yo creo que nunca nos enfrentamos a una clase donde nos digan cómo. Nos dieron varios métodos, ¿cierto?, de, entre comillas, buscar información. Acceder a fuentes, digamos, por ejemplo, de parametrizar. Eso no. Claro, el computín lo puede saber. Entonces yo tengo que andar esperando la casualidad del amigo que sabe algo o tengo que estar esperando la formación de la universidad en la que me inscribí. Ustedes escojan. Entonces, o espero al amigo o confío que la universidad se va a hacer cargo de esta formación. Porque eso nos va a diferenciar el día de mañana. Eso nos va a diferenciar. Y hoy día, que están jurando 5.500 abogados al año, ustedes tienen que buscar una diferenciación. Tienen que buscar una diferenciación que sea relevante para quien hace la decisión de acogerlos en el ejercicio profesional, que sea relevante el lugar donde estudiaron. Hay mucho mito en las universidades privadas, en el sentido, oye, que en realidad tienen menos exigencia que esto que lo otro, entonces, oye, la expansión, la cobertura universitaria ampliada está produciendo cesantía la cobertura ampliada en todas partes del mundo. Entonces no es solo un problema para Chile, pero yo lo que sí yo creo que es una oportunidad para que universidades jóvenes entreguen herramientas diferentes en el mercado profesional del abogado. Entonces, que sea relevante, que yo no tenga curvas de aprendizaje largas en organizaciones que son más modernas, con más uso de tecnología de la información. Entonces, porque si llegan a estudios que a lo mejor son mucho más, comillas, computines, mucho más cercanos al ejercicio de tecnología, y ustedes vienen planitos en eso, no van a tener ventajas comparativas. Entonces, yo creo que hay un desafío para todos, desde la enseñanza hasta la formación especializada en este lenguaje, y hasta la educación sistémica de la profesión, de la enseñanza a la profesión del abogado. Yo creo que es clave el que se den cuenta de que esto es sistémico, de que, oye, en realidad uno puede ser un estupendo laboralista, pero es pésimo en civil. Esas son accidentes, son casualidades. El que estará en civil estará en todo. No es distinto. O sea, no existe el iluminado en un área y en realidad súper penca en la otra. Esa cuestión no existe. Y todos tenemos después la convicción de que, oye, pero no importa si yo tengo unas malas notas, pero después me voy a un posgrado y lo arreglo. No, si no lo van a arreglar. Si fueron malos alumnos, van a ser malos alumnos posgrado, van a ser malos abogados después. O sea, lo que ustedes decidan tiene trascendencia en la vida, tiene efectos, tiene consecuencias. Y yo creo que hay mucho de que uno le echa ficha a la juventud como una cuestión así, oye, puedo tener decisiones equivocadas, pero después me arreglo. No, si lo hacen mal en esta etapa universitaria, van a estar con problemas en el ejercicio profesional. Eso es lo que quería transmitir. Perfecto. Antes de darle la palabra a Claudio sobre el mismo tema, aquí agregar solamente 2 datos de la causa o 2 elementos importantes. Primero, específicamente la universidad, y aquí miro al vicerrector académico y a nuestra directora de escuela, pasamos por un proceso de innovación curricular y estamos trabajando, así que ahí el desafío de incluir todo esto que nos dice Ramiro y Claudio, yo creo que es bastante importante. Y sobre la lucha que dice Ramiro respecto de la Escuela de Derecho con la Corte Suprema, que es una lucha histórica, yo creo que hay que seguir avanzando en, como usted decía, las universidades entregan el título de carreras de la salud que no tienen o que tienen más importancia o significación en la vida de las personas y no la carrera o el título de abogado. Hay pasos que se están dando. Ayer el mismo decano de nosotros expuso en la Comisión de Constitución del Senado para ver si las clínicas jurídicas se convalidan con la práctica, que está dentro del proyecto de ley de servicio de acceso a la justicia. Así que eso es importante. Y antes de dar la palabra a Claudio, a propósito del ejercicio de la profesión de abogado, quisiera ahí agregarle un
elemento adicional. Por el uso de todas estas tecnologías, de los datos, de la inteligencia artificial, algoritmos, ¿cuáles también podríamos considerar para el ejercicio de la profesión específicamente de abogado aquellos que podrían ser límites o parámetros éticos, sobre todo lo que dice relación con el uso de datos, obviamente, pero también en temas de seguridad, en temas de persecución de ciertos delitos, como hemos visto en otros países que se está más bien restringiendo? Por ejemplo, el reglamento europeo prohíbe la detección en tiempo real de personas, salvo para delitos específicos. En España hoy día ya está prohibido el control de jornada a través de datos biométricos, y están empleando otros sistemas que hoy día lo biométrico es lo usual en Chile, con la huella, con el rostro, con las características faciales se puede identificar ese control de jornada. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos límites y este cambio que va a exigir el ejercicio de la profesión que tú puedes ver en el mediano o largo plazo? Yo creo que lo esencial es ética. Ética. Y voy a volver a decir que es ética, ética, ética. O sea, la inteligencia artificial y todas las herramientas digitales nos van a dar, y aquí voy a conectar con el otro tema, nos van a dar una potencialidad impresionante, que bien utilizada nos va a convertir en superhombres y supermujeres. Y aquí quiero retomar con la teoría del superhombre y del supermujer. Ahora, si utilizamos la herramienta en sí, las nuevas tecnologías no delinquen y no cometen infracciones, sino que somos los seres humanos que tenemos que tomar las decisiones. Y yo ahí insisto en ética, en ética, en ética. Las universidades tienen que enseñar ética. Hoy día va a ser más fácil que nunca utilizar el esfuerzo de otro, utilizar, por ejemplo, la propiedad intelectual de otro y hacer una presentación, entrar a cualquier chat de inteligencia artificial, tomar la información, no verificarla y apropiarse. Eso se llama plagio. Entonces nosotros tenemos que tomar más que nunca en las universidades el tema de ética y plagio, que obviamente es un camino futuro que no es el camino correcto. Y en eso las universidades van a tener que reforzarlo. Respecto a restricciones del uso de la inteligencia artificial, como cualquier actividad, tiene que tener límites. Y los límites van a estar dando principalmente por garantías constitucionales, principios éticos, si queremos agregar una noción un poco más religiosa, ¿no es cierto?, principios morales que nosotros vamos a tener que utilizar en el ejercicio. Pero quiero ir a un punto. Las personas que ustedes como alumnos, ustedes son personas privilegiadas. Y ustedes van camino a convertirse en superhombres. Cuando uno hace el análisis de acceso a Internet, el acceso a Internet mundial, el 65% de la población tiene acceso a Internet, cerca del 70%. O sea, de 4.000 millones de habitantes estamos hablando. O sea, pensemos lo que significa hoy día. Nos estamos dividiendo entre personas que el Homo sapiens está evolucionando. O sea, hoy día una persona que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a inteligencia artificial, estamos hablando que las personas que tenemos acceso a Internet y tenemos acceso a inteligencia artificial y a un dispositivo y al smartphone con que todos tenemos acá presente, el superhombre se está creando en estos momentos y tenemos que ser capaces de aprovecharlo. Y al mismo momento que estamos siendo, todos los que estamos presentes acá somos personas privilegiadas, tenemos que hacernos cargo de las brechas sociales. Porque acá, y no es menor, se van a generar, las brechas sociales se van a seguir incrementando. O sea, acá hay personas hoy día en la Tierra, y no estamos hablando de 10 personas ni de 15 personas, estamos hablando de millones de personas. El acceso a Internet hoy día, corrígeme, en Chile, digámoslo a niveles locales, entiendo que estamos hablando de 70 o 80%. Si un 20% de la población de Chile no tiene acceso a Internet, esa persona está quedando en una categoría de cavernícola, de cromañón. Entonces, la otra función que nosotros nos tenemos que hacer responsables, porque es una responsabilidad, porque nosotros somos privilegiados, es cómo hacemos que esta brecha social que se está generando hoy día no se siga acrecentando. Porque si uno cuando habla de desarrollo histórico, cuando uno habla el desarrollo social, el desarrollo tecnológico que se hizo entre 1800 y 1900, entre 1900 y 2000, yo estoy seguro que ese elemento multiplicador tecnológico hoy día se está produciendo en meses. En meses hicimos un siglo en materia tecnológica y tenemos que entender lo privilegiado que somos.
Pero ese mismo elemento de ser privilegiado en la enseñanza del derecho, ¿no es cierto?, con ética, nos hace que tenemos que ser responsables en la labor que estamos efectuando. Y ahí, por ejemplo, el trabajo pro bono que uno puede efectuar o cómo uno va a tomar políticas de cierre a las brechas sociales que se están generando son esenciales, porque una sociedad con superhombres y hombres que no acceden a Internet, o mujeres que no acceden a Internet, que no tienen smartphone, largo plazo, pensemos en lo que nos va a provocar, ¿no es cierto? O sea, nos va a provocar un problema gigante. Entonces, todos los beneficios tecnológicos que hoy día estamos viviendo como sociedad, la idea es poder que se distribuyan correctamente y que haya un mayor acceso a Internet, una mayor inteligencia artificial, y que si no, esta categoría de superhombres versus hombres cromañones, cavernícolas, que podemos estar en estos momentos, estar en el inicio de esa etapa más radical, obviamente no depara un futuro, pero tenemos la oportunidad. Yo soy una persona siempre positiva. Estamos en una universidad, estamos en un centro del conocimiento con personas privilegiadas, absolutamente privilegiadas. Entonces, además de tomar las herramientas que nos están dando las tecnologías, no olvidemos el tema, ¿no es cierto?, de las brechas sociales y qué esfuerzos podemos hacer al interior de las escuelas de derecho, de evitar que esas brechas sociales se sigan incrementando. Muchas gracias, Claudio. Y para ir cerrando, simplemente reiterar los agradecimientos a ambos expositores. Yo creo que este es un tema que da para muchas charlas y muchas jornadas más. Solo contarles que a la facultad también tenemos un centro de inteligencia artificial y políticas públicas, y como tal, la Fundación Directorio Legislativo, que tiene sede en Washington, nos pidió ahora colaboración hace pocos días para ayudar a desarrollar la legislación en inteligencia artificial en Argentina. Así que también vamos a estar trabajando en el proyecto acá en Chile, intentando contribuir en la región. Así que tenemos una serie de desafíos, tanto en lo que dice relación con la enseñanza del derecho, en ocupar estos espacios de reflexión y que los estudiantes puedan ver que estamos como facultad muy preocupados de lo que se viene, y también que esto se refleje en cambios positivos, utilizando las palabras de Claudio, en lo que dice relación en la enseñanza, en hacer un programa diferenciador, en que la informática, la ciencia de datos y la tecnología no sea ajeno al abogado o a las ciencias sociales en general. Y lo último, solo para compartir las palabras de Claudio, hay un estudio que dice que el largo plazo hoy día son 60 días. Entonces, todo cambia, todo va muy rápido, así que agradecer a profesor Ramiro Mendoza por su intervención. Un solo comentario a propósito de lo que dijo Claudio, que me pareció extraordinariamente importante. El tema de la ética tiene que ver también con el tema de quién sanciona éticamente. Y quién sanciona éticamente para el mundo del abogado es un problema, digamos. Para todas las profesiones en general es un problema. Porque este abogado, entre comillas, ¿cierto?, que en el ejemplo que nos daban nuestro decano, ¿cierto?, cuando decía, oye, acá utilizó 15 sentencias que no existían, digamos. Entonces, eso merece una sanción ética. Eso merece una sanción ética. La pregunta entonces, ¿quién sanciona éticamente? La sanción ética en Chile está entregada a los colegios profesionales y está entregada a los tribunales civiles. Los colegios profesionales son de afiliación voluntaria. En consecuencia, uno está en el colegio profesional o no está, y puede ser igual, pueden ser ambos, digamos, estando o no estando delincuentes éticos. Pero el problema es que si está en el colegio profesional y lo sanciona el colegio profesional, él renuncia al colegio. Entonces, no hay problema. Y si no está afiliado al colegio y alguien quiere seguir la responsabilidad ética de un profesional del derecho, tiene que hacer un juicio civil. Entonces ustedes entenderán que ese juicio civil está en la última escala de prioridades del juez, que va a resolver 550 cosas antes en el día, porque no tiene inteligencia artificial que lo ayude. Entonces, que es la paradoja, ¿cierto? Pero lo que quiero decirles es que hay aquí un vacío tremendo desde el punto... Estamos todos conscientes de la necesidad ética, pero hay un vacío tremendo desde el punto de vista de la jurisdicción ética. Entonces, hay un grupo de abogados del colegio, ¿cierto?, que, oye, hay que instalar de nuevo la afiliación obligatoria.
pero en realidad la Constitución dice que la asociación a las organizaciones es voluntaria. En consecuencia, sin cambiar la Constitución, y eso se trató de hacer en la CC1 y en la CC2, ¿cierto? Que son las convenciones, yo ya me refiero así a ellas, digamos, ¿ah? Y no pasó nada. Entonces, ¿quién sanciona? Yo creo que hay que darse un espacio porque ese problema es un problema realmente grave. A cada rato, el uso de la tecnología de la información para las personas que no tienen una formación ética es en realidad un aliciente, un estimulante a no respetar la propiedad intelectual, ¿cierto? A falsificar información, a no verificar el contenido sustantivo de la información que le da el chat GPT o la herramienta que utilice. Entonces, ¿quién sanciona al infractor ético por la transgresión que puede hacer en el ejercicio de las tecnologías? Tremenda inquietud, tremenda pregunta que hasta ahora no tiene una buena respuesta, que es un desafío para todos los que ejercemos derecho y que también, desde luego, es un desafío para las facultades, digamos. Pues las facultades tampoco hacen muchas clases de ética, digamos. Entonces, yo sé que acá hay un esfuerzo, pero en otras partes el esfuerzo no existe, son completamente asimétricos. Nunca la Comisión Nacional de Acreditación ha metido el factor ético ahí de formación como un elemento a ver en los años que les da, digamos, ¿no? A lo mejor por ahí puede estar, porque a lo mejor como está todo sujeto a los indicadores, digamos, con los cuales ustedes se evalúan, pero es un problemazo. Así que muchas gracias, Claudio, por traerlo, que me lo recordó y yo creo que fue súper valioso. Bueno, damos por finalizado este segundo panel. Agradecemos a los ponentes, a Claudio, a don Ramiro Mendoza, pero lo invitamos a quedarse en el auditorio y dejo con ustedes a Francisca Arrieta, que continuará. Muchas gracias. Para finalizar esta inauguración, invitamos al decano a dar unas breves palabras de cierre y entregar un regalo a nuestros invitados. Muchas gracias. Pensé que me voy a poner acá, no me lo veo. Se alargó un poco, perdón, no alcanzamos a hacer preguntas, pero se agradece el silencio, ya pueden mojarse un poco la cara, yo creo que la cachetada fue un poco fuerte, pero los mensajes están. Para todos los alumnos que están acá presentes, ya no sé si entendieron, pero no se puede ser alumno del 4. No voy a decir, me va a ir bien con civil, laboral no lo voy a hacer el día de mañana. Si tienen problemas con un curso, van a tener problemas con todo. Así que a ponernos las pilas. Los de primero tuvieron su primera etapa cátedra 1, ya saben cómo es la universidad. Tienen responsabilidad, lo que les decía siempre con la serie Spider-Man. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Así que de ahora en adelante, puro 7. Con los profesores también tienen responsabilidad. Tenemos que cambiar la forma de hacer el derecho. Nosotros, como universidad y como facultad, ya recogimos el guante. Un poco lo dijo Williams. Primero, estamos trabajando en un proyecto curricular importante liderado por la BRA. Sí, me dolió lo que dijo Ramiro, porque nos pasó exactamente lo mismo. Nosotros le preguntamos a la Corte Suprema, queremos hacer modificación importante en la malla. Nos dijo, téngase presente. Eso en español antiguo significa haga lo que quiera, y cuando sus estudiantes quieran jurar ante la Corte, vamos a ver si le hacemos caso o no. Vamos a seguir avanzando, pero para nosotros lo más importante es que ustedes puedan jurar. Así que vamos a avanzar con respeto, pero sin pausa, para seguir avanzando en este tema. En segundo lugar, nosotros como abogados tenemos una obligación en la regulación de estas nuevas tecnologías. Por eso quise que Williams me moderara el día de hoy, que lo hizo bastante bien, ¿o no? Porque él está a cargo del Centro de Políticas Públicas de Inteligencia Artificial. Nosotros le ganamos al gobierno, presentamos la ley marco de inteligencia artificial antes que yo. Por eso el gobierno, que lo va a presentar la próxima semana, va a fusionar el proyecto de ellos con el nuestro. Por eso, porque nosotros como abogados tenemos un rol en la regulación y la adecuada implementación de las nuevas tecnologías. No solo la inteligencia artificial, como decía Claudio, como decía Ramiro, tenemos mucha más responsabilidad. Y el tercero, nosotros tenemos que darle la herramienta a nuestros estudiantes. No sé si pueden poner ese video o no, pero nosotros estamos creando con 42X, por eso lo invitamos el día de hoy. Nosotros creamos el primer ayudante 100% de inteligencia artificial. Es un ayudante, hoy día lo estamos testeando con la asignatura de Historia de las Instituciones, con el profesor Marco Valdés, con su sección, con objeto de que este asistente les mande casos específicos a cada uno de los estudiantes, que tengan que responderlos durante la semana, que eso le dé un feedback al profesor para saber qué materias están entendiendo y cuáles no, con objeto que el ayudante humano, querrá decir al ayudante humano, pero así va a ser así el presente,
el ayudante humano, en vez de pasar materia durante su clase, se dedique a ver todas las falencias que tienen sus estudiantes con objeto de que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea lo más adecuado posible, lo más eficiente posible. Esperamos que este plan piloto sea lo más eficiente posible en este primer semestre, con objeto de ya empezar a implementarlo el próximo semestre o más tardar a principios del 2025. Así que volver a agradecer, nos vamos todos con tarea, nos vamos todos con responsabilidad desde la facultad, los académicos, los estudiantes, pero depende de nosotros, aprovechemos los privilegios que tenemos, así que muchas gracias. Y ahora entiendo que, Francisca, vamos a ver unos regalos, ¿no? Adelante, por favor. Se invita a pasar al frente a nuestros invitados, por favor. Gracias. Te pasaste, gracias. Gracias. ¿Me ayuda? Sí, tan tímido. Muchas gracias. No, gracias a usted. Pasaste por ahí. Vale. Gracias. Gracias.